con el juez Carlos Hermosilla. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Marcos, buenas tardes a vos, a tus compañeros de mesa y a esa gran audiencia que sigue día a día, señora, a tus gratas órdenes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor, por la comunicación. Publicábamos hoy que probablemente hubo algún tipo de mal... La versión de la fiscal Claudia la Aguilera, versión de ¿verdad? la fiscal Claudia Aguilera que decía que hubo un conteo erróneo, probablemente por parte del tribunal de sentencia, porque no tuvieron en cuenta la acordada de la corte que suspendía los plazos ese día que se tenía que presentar la acusación, ¿verdad? ¿Qué hay Es al así, respecto, doctor? es así, Marcos, leí la publicación de ese el día de la fecha y en realidad es así. Que historia, resulta que nosotros juzgamos una causa donde tuvieron acusadas dos personas, dos Ujú. internas del Buen Pastor, acusadas por coacción sexual a una interna también menor de edad, tengo entendido, ahí de un centro que queda ahí cerca del Buen Pastor o está integrado en el mismo predio, no sé bien esto, pero a otra interna, en donde estas dos internas acusadas habrían procedido a abusar de esta interna, ¿verdad? A la fuerza, a usar sexualmente ella. Ujú. Resulta que tenemos que distinguir dos casos. Yo te llamo la interna A y la interna B. Ujú. Sí. En el caso de la interna A, la jueza de garantías fijó el plazo para la presentación de la acusación, si mal no recuerdo, un día 18 de agosto, creo que del año 2021. Ujú. La fiscal de la causa, la doctora Aguilera, presenta la acusación un día después, el 19 de agosto de ese año 2021. Entonces presenta 24 horas en forma extemporánea, 24 horas fuera del plazo que le fijó la jueza de garantía. Entonces, en la etapa inicial del juicio, en la etapa de incidente, la defensora pública presenta este incidente en nulidad de la acusación por su presentación extemporánea con el fundamento de que se presentó específicamente 24 horas fuera de plazo. Sustanciado el incidente por parte del tribunal que presidí, la fiscal que llegó a juicio oral y público ya no era la fiscal Claudia Aguilera quien había imputado y había acusado, sino que era la fiscal Patricia Sánchez. Ujú. Entonces la fiscal Patricia Sánchez trató de fundamentar esta posición, pero en realidad no existía una explicación lógica ni jurídica para fundamentar el motivo por el cual la acusación de la fiscalía fue presentada un día después. Pasamos a liberar y en consecuencia nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de fallar en otro sentido, pues la acusación claramente estaba presentada en forma extemporánea y tenía razón la defensa pública. Tal así que este fallo generó mucho inconveniente a la fiscalía. También ahí sé que mi colega de garantías también está con inconveniente, ¿verdad? Y finalmente, días después, me entero yo que en forma fortuita también encontró una funcionaria, ex funcionaria de la fiscal Claudia Aguilera y actual funcionaria de la fiscal Patricia Sánchez, encontró una conversación antigua de un grupo de WhatsApp que tenían ellas, en donde realmente no sé cómo pudo encontrar que el día en que se debió haber presentado la acusación, ese 18 de agosto, realmente fue un asueto judicial como consecuencia del fallecimiento de la ministra de Moita. Ujú. Entonces la Corte aclaraba en una resolución que los plazos que vencían ese día pasaban a vencer al día siguiente, el 19. Por lo cual la presentación extemporánea que es objeto la acusación extemporánea pasó a tener realmente una presentación en tiempo oportuno. Dos cosas, nosotros al tiempo de resolver los incidentes, Marcos y compañeros, no teníamos ninguna posibilidad de tener conocimiento de este asueto judicial declarado como consecuencia del fallecimiento de la doctora Moita, porque no teníamos un registro informático, no teníamos posibilidad. Realmente material y humanamente era imposible saber que Ujú. 2 años atrás Claro. fue asuelto por la muerte de la jueza el mismo día en que se tenía que presentar esta acusación. De hecho, la acusación presentada un día después en su formato escrito
no hacía alusión a esta circunstancia. De hecho, la fiscal de la causa, al defender los fundamentos de esta presentación en juicio oral, tampoco hizo mención a esta situación porque también ella desconocía. No había posibilidad de conocer realmente eso. Entonces, finalmente, nosotros fallamos en el sentido que ya se conoce, ¿verdad? Esto tengo entendido que fue objeto de apelación y seguramente la Cámara se va a despedir con respecto a esto, haciendo un poco de futurología, creería que se va a anular, se va a revocar nuestra resolución de ese punto y esta señora va a ser sometida a juicio oral, ¿verdad? Eso es lo que hace a la defensor, a la acusada 1. La acusada 2 o la acusada B tiene otra situación. Ella también tenía inicialmente la misma fecha para presentación de acusación, ese 18 de agosto del que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Pero esta señora tuvo la particularidad de estar rebelde, se declaró su rebeldía y su orden de captura posterior. Y cuando fue recapturada, habían transcurrido 3 meses de los 6 meses que la jueza le había dado para la presentación de la acusación a su defensa. Es decir, ella tenía todavía por delante 3 meses para prestar declaración indagatoria, que es el requisito fundamental para que se presente una acusación en forma válida en virtud de lo que dispone el artículo 350 del Código de Procedimientos Penales, atendiendo a que no puede haber acusación sin habérsele otorgado a la persona inicia oportunidad suficiente para defenderse, porque el sistema procesal no admite el juzgamiento en ausencia. Ahí lo que ocurrió fue que la jueza de garantías le fijó, una vez que ella fue apresada nuevamente, le fijó un plazo de 6 meses para la presentación de la acusación. Pero ese nuevo plazo que fijó la jueza ya sobrepasaba en 3 meses el plazo inicialmente fijado el 18 de agosto. No sé si me explico. Sí, claro. Marcos. La acusación esta se presentó en la fecha fijada por la jueza, pero también nosotros hicimos lugar a la nulidad atendiendo a un fallo de la Corte recientemente dictado, en donde se aclara este punto y cambian los vientos, por decir de una manera, Marco. Establece la Corte la imposibilidad de que los jueces de garantía puedan establecer un plazo superior por encima de los 6 meses, que es un plazo legal que establece la norma para la duración de la etapa preparatoria. Paréntesis, todos venían actuando de la misma manera, no solamente la jueza interviniente en este caso, todos los jueces de garantía. De hecho, eso es un gran revuelo que se armó a partir de aquel fallo, porque en los casos de rebeldía, una vez apresada la persona, una vez habida la persona y sometida al proceso, ahí se le establecía un nuevo plazo para la acusación. Pero eso cambió a partir del fallo Olenich, creo recordar el nombre de la carátula. Olenich. Y a partir de ahí se estableció que el juez de garantía no puede otorgar un plazo por encima de los 6 meses fijado legalmente para la etapa preparatoria. Bueno, y entonces, a mi entender, la nulidad con respecto a esta persona, por este caso 2 que te estoy contando, se va a confirmar en Cámara, y el caso 1 será revocado y sometido a juicio. Eso es lo que pasó, Marco, en resumidas cuentas. Doctor, este segundo caso, el primer caso básicamente está resuelto, o sea, definitivamente hubo fallo, se asumen esos fallos y como todo se puede revocar. Es imposible tener, porque lastimosamente no existe un sistema comunicacional de la Corte o un sistema de información de vos meta un botón o aprieta un botón y te diga estos días hubo asueto o no hubo asueto o lo que sea. Eso no existe, y te complemento, Marco, sí, antes de pasar al segundo caso. Sí. No existe lo que decís, no existe ninguna posibilidad de lo que decís, y tampoco existe posibilidad material, porque nosotros tenemos un vorágine de trabajo realmente enloquecedor, en donde hacemos 3, 4 y 5 y se entiende perfectamente día. Eso, sea, y nosotros al menos acá en PS siempre venimos hablando de eso. La vorágine laboral de estar en un juicio por violación, de pasar a otro por estafa, después otro por homicidio, después volver uno por violencia doméstica, no sé cómo hacen, pero bueno, siguen trabajando. El menú es variado y nos ponemos a cometer errores. Sí. Nos ponemos a cometer errores porque el servicio de justicia que estamos brindando
no es el óptimo y no es el ideal como consecuencia de la precariedad en que nos desenvolvemos. Falta de jueces versus cantidad inmensa de juicios que llegan a juicio, de causas que llegan a juicio. Categórico. El otro tema, qué interesante es, incluso la postura que yo no comparto, básicamente la postura de la Corte. ¿Por qué? Porque en realidad nadie puede litigar en ausencia. Uno. Dos, la rebeldía, dice la propia Corte, tiene doble carácter en cuanto a la prescripción. Suspende e interrumpe. Y también se tiene en cuenta para el plazo, para la duración máxima del proceso, que son los 4 años que están en el 136 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cómo lo que teniendo tantas variables va a permitir que concluya esa etapa investigativa? Y la pregunta es, ¿y qué pasa si no tuvo indagatoria? ¿Se anula el proceso? Esa situación que está mencionando Marco, de no tener indagatoria o no haber tenido siquiera oportunidad suficiente para declarar, no está prevista en el fallo de referencia. Hablando, investigando, indagando, te señalan que eso no corre para los casos donde no hay indagatoria. ¿Por qué? Porque evidentemente la indagatoria previa o la oportunidad suficiente en la forma establecida por ley es un requisito que establece el 350 para acusar. Sí. Caso contrario, la nulidad es absoluta. Entonces, la praxis, entre comillas, que se está haciendo ahora es, para esos casos no rige el caso que del rebelde que no declaró. La Fiscalía, por buena praxis, tendría que hacer una presentación al juez de garantía diciéndole: señores, la fecha fijada para la acusación en este juicio yo no voy a poder cumplir con el plazo que el juez me dio, porque en este caso el acusado está rebelde, no tuvo oportunidad para declarar, no declaró, eso viola el 350, sería la nulidad absoluta. Tipo una reserva de derecho. Sí, claro, me reservo el derecho. Pero entonces quiere decir que hay... Pero el código no habla, perdón, el fallo no habla de eso. Y tampoco el código. No, y tampoco el código. Porque, no, o sea, no vamos a estar... Es claro, Marco, Marco, que vos no podés acusar, o sea, que la Fiscalía no puede acusar si no hubo indagatoria previa. Eso es categórico, y si acusa, se anula totalmente el proceso, muere el proceso. Eso es categórico. O sea, partiendo de ese conocimiento y de que, gracias por aclararnos, doctor, porque nuestros teleoyentes, pues, algunos no son abogados de repente y tienen que seguir esta conversación tan interesante, creo yo. Y después tenemos, entonces quiere decir que a partir de ahora de ese fallo hay rebeldes absolutos y rebeldes más o menos. Sos rebelde más o menos cuando ya prestaste indagatoria. Y sos rebelde absoluto cuando no prestaste indagatoria. Pero no son construcciones establecidas en plazos legales. Ya que tanto se quiere respetar el plazo legal y que no se puede contradecir el plazo legal a través de una resolución judicial. Pero... y la pregunta otra vez ahí, hilando fino. El 18 vencía el plazo. La Corte, por una acordada, que es una cuestión administrativa, suspende los plazos. Y después... o sea, qué contradicciones, ¿verdad?, que se debería de construir y trabajar entre todos los jueces, los camaristas, la propia Corte, la oficina de la Sala Técnica Penal, para presentar un proyecto de ley y que estas lagunas que se pretenden solucionar o salvar con resoluciones o con visiones de los ministros de la Corte no sea así, ¿verdad? Porque incluso estamos ni en el derecho penal. Así mismo, Marcos, así mismo. Hay que realmente hay que estudiar el tema. Hay que solucionar este problema porque el fallo o el sentido del fallo realmente está creando varias aristas, ¿verdad? Y varios problemas a los operadores del sistema. Te digo, tengo el conocimiento que el jurado abrió una investigación preliminar para esta fiscal, para jueza de garantía. Está la problemática que vos estás exponiendo, o sea, este fallo va a seguir creando inconvenientes. Entonces habría que aclarar de una vez en forma clara, valga la redundancia, el alcance del mismo y las reglas de juego, ¿verdad? Los cambios pueden venir jurisprudencialmente, pero tienen que ser unos cambios llevados a la práctica en forma normal y no traumática, ¿verdad? O sea, un cambio de criterio hoy
no puede significar un jurado automático. No, claro, claro, eso es uno. Y otro, los cambios tienen que ser claros y tienen que ser uniformes para todos los casos. Y Para tienen que abarcar todos los todo. casos. Que Sí, no así pase mismo. lo que está pasando con la prescripción. Para algunos sí tiene doble carácter el tema de estar en rebeldía. Interrumpe y suspende. Que para mí, Sí. yo particularmente voy a lo que dice la doctora Carolina Llane, ¿verdad? En su fallo y en lo que ella dice. O sea, es una circunstancia objetivamente insuperable el estar en rebeldía. O si no, no O más si no es fácil fácil, hacer. o sea, claro, O sea, te va de cualquier rebelde y persona- chau, ya murió. Desapareció Y a los un 4 tiempo años y- ya todo, ¿verdad? Pero definitivamente se tiene que trabajar. En ese sentido, en ese punto al menos, yo creo que existe consenso en cuanto a que la rebeldía, el tiempo en que una persona estuvo rebelde, se descuenta automáticamente del tiempo de prescripción, Marcos y compañeros. Eso, por ejemplo, no ocurría antes, ¿verdad? O sea, yo me refiero ya años atrás, y ya hablo de 10 años para atrás, ¿verdad? En donde una persona estafaba, por ejemplo, $1.000.000, se le imputaba, esta persona iba a vivir a Camboriú y volvía 10 años y un mes después y obtenía automáticamente su prescripción. Recordarás ese tipo de casos, Marcos. Ujú. Y eso hoy en día es impensable, porque hoy en día, en el ejemplo que estoy dando, la persona que estafa, se le imputa por estafa, va a vivir al exterior y vuelve a los 10 años y un mes, esos 10 años que tuvo en rebeldía se le descuenta y finalmente tiene solamente un mes de proceso. La rebeldía hoy en día tiene ese doble efecto: interrumpe la prescripción y suspende también la prescripción como un obstáculo objetivamente insuperable, porque no existe, no tenemos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico penal el juzgamiento en ausencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que con la rebeldía no hay problema, porque se descuenta el plazo de prescripción todo el tiempo que la persona estuvo rebelde. Ahora, este tema que estaba abordando es un tema nuevo. Y bueno, Lucas. Creo que quedó bastante claro, doctor, y a partir de ahora lo que queda es que el Tribunal de Apelación, al menos de la causa que estábamos hablando, volviendo un poco a ese caso de coacción, presunta coacción sexual y violación en este centro educativo, que la Cámara de Apelaciones estudie el recurso y al menos se pueda ver si hay la posibilidad de seguir la causa en torno a una de las acusadas, procesadas. Ujú. porque por lo que nos estabas explicando, doctor, evidentemente en torno a la Acusada B, como le dicen. podemos decir, sí, ya no se podría salvar de una nulidad, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, no existe esa posibilidad, Lucas. Hasta donde yo entiendo, obvio no es propio de mi competencia, ¿verdad? Meterme en competencia del Tribunal de Apelaciones. Pero yo veo que puede ser perfectamente revocado el caso de la acusada 1 y ser sometida a juicio. Y en el caso de la acusada 2, yo, atendiendo al fallo jurisprudencial de la Corte, no veo alternativa. Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo el tiempo y la apertura para abordar esto, y por supuesto que vamos a acompañar la evolución de este caso particularmente. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y las explicaciones. No, al revés, el agradecido siempre soy yo, porque ustedes nos prestan el micrófono y el espacio para que nosotros podamos hacernos escuchar, hacernos entender y hacernos comprender también por la sociedad. Así que muchísimas gracias a ustedes, que tengan feliz resto de jornada y que tengan un lindo feriado. En familia. doctor. Igualmente, doctor, muy amable. Ay. Usted está escuchando PDS. Y escuchábamos así al juez Carlos Hermosilla hablándonos de una manera muy abierta Sí.